Bien, buen día. Vamos a hablar entonces de máquinas simples. Bueno, el texto que vamos a utilizar para esta presentación, Física, Conceptos y Aplicaciones, Paul Tippens, séptima edición, editorial McGraw-Hill, 2007. Bueno, la verdad es un texto que ha ganado premios. Es un texto bien diciente. Las máquinas simples sirven para realizar numerosas tareas con eficiencia notable. En este ejemplo, un sistema de engranes, poleas y palancas funciona para producir mediciones exactas en el tiempo. Bueno, objetivos. Bueno, entonces los objetivos se supone que cuando terminemos este capítulo o esta sesión, cada uno de nosotros describirá una máquina simple y su funcionamiento en términos generales hasta un nivel que le permite explicar la eficiencia, la conservación de la energía. Escribirá y aplicará fórmulas para calcular la eficiencia de una máquina simple en términos de trabajo o potencia. Distinguirá por medio de definiciones y ejemplos la diferencia entre una ventaja mecánica ideal y una ventaja mecánica real. Trazará un diagrama de cada una de las máquinas simples siguientes y anexará a cada diagrama la fórmula que permite calcular la ventaja mecánica ideal: palanca, plano inclinado, cuña, engranes, sistemas de poleas, rueda y eje o cabria, gato de tornillo, transmisión de banda. Calculará la ventaja mecánica y la eficiencia de cada una de las máquinas simples mencionadas en el objetivo anterior. Bueno, entonces, igual que todos los textos, aquí hay unas letras que se resaltan. Control H, para que haga la lectura. Una máquina simple es un aparato que transforma la aplicación de una fuerza de trabajo útil por medio de un malacate cabestrante. Podemos convertir una pequeña fuerza dirigida hacia abajo o en una gran fuerza que se dirige hacia arriba y nos permite elevar una carga. En la industria se manipulan muestras de material radioactivo delicado mediante máquinas con las que se aplica fuerza y se reduce de una forma considerable. Por ejemplo, las poleas sirven para cambiar la dirección de una fuerza, aplican sin afectar su magnitud. El estudio de estas máquinas y su eficiencia es fundamental para la aplicación productiva de la energía. En este capítulo se estudiarán las siguientes máquinas: las palancas, los engranes, los sistemas de polea, los planos inclinados y otras máquinas usadas rutinariamente en diversas aplicaciones industriales. Entonces, aquí, pues, se tiene el proceso de lo que es una máquina simple. El trabajo se realiza contra la fricción, la máquina realiza un trabajo útil de salida y lógicamente pues se permite que haya una alta eficiencia y digamos que una pequeña aplicación de energía, aunque la energía pues es similar, porque la energía que entra es igual a la energía que sale. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que teniendo un trabajo de entrada, tengamos el trabajo de la fricción y el trabajo de la salida. Ese trabajo contra la fricción nos va a producir un calor y el trabajo de salida pues sería la ganancia de trabajo. ¿Listo? Después de que entendemos cuál es ese trabajo, que ojalá que ese trabajo pues sea, digamos que pequeño y que ojalá pudiéramos tener un trabajo de salida grande, se presenta entonces una condición de eficiencia. Toda máquina va a tener una eficiencia. Entonces, ¿qué definimos como eficiencia? La eficiencia E de una máquina se define como la relación de trabajo de salida entre el trabajo de entrada. Aquí entonces tenemos trabajo de salida entre trabajo de entrada. La variable independiente sería el trabajo de entrada. La variable dependiente pues es el trabajo de salida. Entonces, aquí la eficiencia es un indicador. Como es un indicador, va entre 0 y 1. Es un porcentaje. ¿Mm?
Como estamos hablando de trabajo, ¿cierto? Entonces la unidad de trabajo serán los joules. ¿Mm? En este caso vemos la figura 1, donde está el funcionamiento de una máquina y ocurren tres procesos. Primero, la entrada de cierta cantidad de trabajo. Entonces aquí tenemos el trabajo de entrada. En este caso es como una especie de pistón, ¿cierto? Podríamos decirlo. Segundo, tendríamos la pérdida de energía al realizar el trabajo contra la fricción, que sería este de acá. Ahí hay una pérdida de energía de ese trabajo de entrada. Y tenemos un trabajo de salida útil, que es pues lo que quisiéramos que fuera en gran escala, ¿no? Bien, ya matemáticamente hablando, entonces tenemos que la eficiencia, ¿sí? Se puede comparar desde la potencia. Entonces, la potencia es el trabajo que se realiza en el tiempo. ¿Mm? No estamos hablando de la potencia eléctrica, estamos hablando de una potencia energética, no eléctrica. Y el trabajo sería igual a la potencia por la unidad de tiempo. Entonces, la eficiencia sería el trabajo de salida sobre el trabajo de entrada, es decir, la potencia de salida multiplicado por el tiempo. Y en ese de la misma manera se hace, pues, digamos que esa potencia de entrada o potencia in por el tiempo, y en ambos casos podemos ver que no dependería del tiempo sino de la potencia, es decir que la eficiencia también podría definirse como la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Inicialmente entonces teníamos la condición de trabajo, ahorita vamos en la de potencia. Aquí el texto de una vez, bueno, digamos que hablando del texto, pues él presenta las ecuaciones también numeradas. Lo que hay que tener en cuenta es que ya en este momento ya tenemos dos ecuaciones para la eficiencia, ¿cierto? Y una definición de lo que es en realidad el trabajo. Y aquí entonces encontramos, por ejemplo, un ejemplo de un motor de 45 kilovatios. Mire que está diciéndome una potencia activa. Arrolla un cable alrededor de un tambor mientras levanta una masa de 2.000 kilogramos a una altura de 6 metros en un tiempo de 3 segundos. Determine la eficiencia del motor y cuánto trabajo se realiza contra las fuerzas de fricción. ¿Sí? Ahí entonces hay que reconocer cuáles son las variables de entrada, cuáles serían las variables que conocidas, cuáles serían las variables desconocidas como tal. Este texto, igual que todos los textos de la mayoría de física, pues trae un plan. Entonces, el plan es el pensamiento de cómo voy a abordar, cómo voy a presentarme ante un problema. Se conoce la potencia de entrada, 45 kilovatios o 45.000 vatios. La salida es la razón a la que se efectúa el trabajo para levantar la masa. La eficiencia del motor se calcula obteniendo la razón de la potencia de salida a la entrada. Y por último, se calcula la pérdida de potencia restando la potencia de salida de la entrada. Prácticamente en este plan ya es porque la persona ha desarrollado una serie de ejercicios similares. Entonces, básicamente esto va con la experiencia. Solución. Entonces, la potencia de salida sería igual a qué? A la fuerza, y esa fuerza es el peso, que es la masa por la gravedad, multiplicada por la altura y todo sobre el tiempo. Entonces, masa, 2.000 kilogramos, está bien. Gravedad, 9.8 con una sola cifra decimal, metros segundo al cuadrado. Entonces, aquí vamos mirando que las unidades están en sistema internacional y la distancia o altura son 6 metros en un tiempo de 3 segundos. Entonces, aquí el texto le da 39.200. Vamos aquí a la calculadora. Voy a mover un poquito la calculadora para que hagamos esa operación. ¿Listo? Bien. Entonces, 6 por 9.8 por 2.000 igual
y eso me da 117.600. Lo divido en 3 segundos. Igual, 39.200. ¿Listo? Entonces, aquí lo primero que tenemos que mirar es que me queda kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado, sobre segundo. Entonces me quedaría kilogramos, metro cuadrado, segundo, sobre segundo. ¿Mm? Y tendríamos que mirar que ese cambio de unidades, que es potencia, me da en vatios. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos claro. Se puede dar la opción de 39.200 vatios o 39.2 kilovatios. Esa sería ¿qué? La potencia de salida. Como ya tenemos la potencia de salida y la potencia de entrada era 45.000, mire entonces que ya también tenemos la potencia de pérdidas, ¿no? Que serían los 45.000 metros, los 39.000, que lo hacen más adelante. Pero 39.000 lo vamos a dividir sobre 45.000 y eso me da 0.811 o 80, multiplicamos por 100 para decir que es un valor porcentual y eso me da 87.11 o 1 periódico. ¿Listo? Y ahí tenemos que la eficiencia del motor es 81.7. La pérdida de potencia sería ¿qué? La resta, ¿cierto? Entonces, a los 45.000, como las unidades están en vatios, hay que tener en cuenta bien esa situación. Se puede hacer en kilovatios o vatios, pero toca tener en cuenta que eh, se hagan todas las cifras que son 5.8 kilovatios o 5.800 vatios. Y esa sería la pérdida de fricción del motor. Primer ejercicio entonces que se saca ya de la parte de motores. La siguiente sección del texto es la ventaja mecánica. Aquí me dice que tengo máquinas simples como la palanca, el polipasto, el malacate, los engranes, el plano inclinado, el gato de tornillo y que desempeñan un papel importante en la industria moderna. Aquí entonces dice que nos vayamos hasta la figura 12.2 y observemos la figura. Entonces aquí está la forma de leer estos textos científicos, ¿no? Bien, entonces la figura 12.2 dice, durante el funcionamiento de cualquier máquina simple, una fuerza de entrada, FDI, hasta la máquina simple, FDI, actúa a lo largo de una distancia SDI, que sería ¿qué? Force Input and eh, desplazamiento, ¿cierto? O distancia. Input. Mientras que la fuerza de salida, entonces acá tenemos la fuerza de salida, actúa a lo largo de una distancia. También a lo largo de una distancia. Bien. Después, entonces dice acá, una fuerza de entrada actúa a lo largo de una distancia de entrada, resultando un trabajo fuerza por distancia. ¿Qué será o qué? Un trabajo de entrada. La ventaja mecánica real aquí con las letras M sub A, de una máquina se define como la razón que hay de la fuerza de salida con respecto a la fuerza de entrada. Entonces, la ventaja de la máquina, de esta máquina que estamos viendo, corresponde a la fuerza de salida sobre la fuerza de entrada. Y aquí podemos F sub 0 y F sub I. La ventaja mecánica real mayor que 1 indica que la fuerza de salida es mayor que la fuerza de entrada. Si bien casi todas las máquinas tienen valores mayores que 1, no siempre es así. Cuando se manejan objetos pequeños y frágiles, a veces es deseable lograr que la fuerza de salida sea más pequeña que la de entrada. Ok, listo. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? El trabajo de entrada es igual al trabajo contra la fricción más el trabajo de salida. ¿Mm? Y aquí tenemos entonces el trabajo que depende de la fricción más el trabajo de salida o la fuerza por la distancia.
La máquina más eficiente no tendría pérdidas de fricción. Entonces, este elemento se eliminaría y me quedaría la fuerza de entrada por el desplazamiento de entrada es igual a la fuerza de salida por el desplazamiento de salida. ¿Listo? Dice acá, la ventaja mecánica ideal puede expresarse entonces como una igualdad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Este producto que se tiene acá, pues a un lado se colocan las fuerzas y a un lado se colocan los desplazamientos o las distancias. Y debido a eso, entonces se puede, digamos que, hacer esta igualdad, esa segunda igualdad. Entonces tengo una razón de cambio en la fuerza y una razón de cambio en el desplazamiento. Y ambas cosas serán iguales. Lógicamente, pues aquí vemos que con respecto a las fuerzas y el desplazamiento, una es la contraria de la otra, la entrada o la salida. Listo. Aquí entonces ya se ponen pues a mirar qué es lo que pues teníamos de eficiencia y la eficiencia sería la fuerza de entrada por el desplazamiento de entrada sobre la fuerza perdón, la de salida, sobre la fuerza de entrada y el desplazamiento de entrada. Si reemplazamos en la ecuación que acabamos de mirar, pues entonces tendríamos esta opción que sería F sub 0 sobre F sub I, todo sobre S sub I sobre S sub 0. Miremosla a ver si está bien con respecto a lo que hayan dicho acá. SI sobre S0 y F0 sobre SI. Listo, ahí está bien. Y por último, entonces tendríamos que eh, tengo la ventaja mecánica ideal y la otra ventaja mecánica. Entonces, la ventaja mecánica sobre la ventaja mecánica ideal. Listo. Y eso sería lo que se conoce como la ventaja mecánica de una máquina simple, que en este caso esa fuerza está multiplicada por una distancia. Aquí ya vamos a ver entonces el caso de la palanca. Una palanca consiste en cualquier barra rígida apoyada en cierto punto al que se llama fulcro, que es el punto de apoyo. ¿Listo? Entonces aquí de una vez nos manda la figura 12.3. Aquí tenemos dos secciones de la figura 12.3. Tengo el punto de apoyo que sería el fulcro y tengo la opción A y la opción B. Entonces, eh, el fulcro en este caso no va en el punto central, nótese la figura, sino que está alrededor de un lugar. Apenas se le coloque, ¿cierto? Aquí hay un peso, una fuerza contraria dada por esta fuerza que se está haciendo acá. Entonces yo tengo la fuerza de entrada acá y aquí tengo la fuerza de salida. Lo que estoy haciendo es un ejercicio de entrada. Entonces, ¿quién es mi fuerza de entrada? Esta que se ve aquí, F sub I, ella va a ir hacia abajo en sentido negativo y en sentido positivo va a ir F sub 0, eh, que tiene que sostener el peso W de esta masa que vemos acá. Ahora, nótese que las distancias R de salida es diferente a la R de entrada, dependiendo de la ubicación del fulcro. Si el fulcro estuviera en toda la mitad, pues entonces las distancias también son iguales y las fuerzas multiplicadas por las distancias pues serían iguales. Estoy diciendo, hablando de la ventaja mecánica. Eh, También hay que ver que mientras que la fuerza de entrada va bajando, pues la fuerza de salida va subiendo. Eh, en este caso, ¿no? En este caso, podría uno de pronto decir que mientras que una va en un sentido, la otra va en el sentido contrario. Nótese que apenas hay ese desplazamiento de la fuerza, ¿cierto? Hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo que se tiene es que se crea un ángulo con respecto a la horizontal, ¿sí? Entonces, podemos observar, ¿cierto? Aquí la fuerza va hacia arriba, ¿sí? La fuerza de entrada va hacia abajo del elemento real, pero él por inercia pues va a tratar de tener otro comportamiento.
Lógicamente que miren que el fulcro, pues si esto fuera a piso, no llegaría hasta esta distancia que está en el dibujo, ¿no? Este objeto de palanca, pues lo conocemos desde muy pequeños porque es lo que se conoce como el columpio. ¿Mm? Entonces aquí nuevamente hacen la definición de la fuerza por la distancia, tanto las de entradas como las de salida, y encuentran la ventaja mecánica ideal. Después de que encuentran la ventaja mecánica ideal, entonces los desplazamientos los igualan a los radios. ¿M? Y dependiendo de esos radios, pues entonces proporcionan una ventaja mecánica para poder encontrar la condición de equilibrio. El texto entonces ingresa con otro ejemplo y me dice, una barra de hierro de 1.2 metros de largo se usa para levantar un contenedor de 60 kilogramos. La barra se utiliza como se muestra en la figura 12.3, o sea, la que acabamos de observar. El fulcro está colocado 30 centímetros del contenedor. ¿Cuál es la ventaja mecánica ideal del sistema y qué fuerza de entrada se requiere? Aquí está el plan. Las distancias de entrada y salida determinarán la ventaja mecánica ideal, que en este caso también será la real. Al igual, la razón que va de la fuerza de salida y la de entrada en la ventaja mecánica se calculará con la fuerza de entrada que se necesita. Solución. La distancia de salida es 0.30 metros. Nótese que aquí entonces tenemos que mirar que me están dando la distancia en centímetros, pero se hace de una vez un cambio de unidades a la unidad fundamental de la distancia, que es el metro. Y en la entrada también, 1.2 metros menos 0.30, pues me dará alrededor de 90 centímetros o 0.9 metros. Por lo tanto, entonces, la ventaja mecánica será que el punto 9, que sería el radio inicial, sobre 0.30. Bueno, no habría necesidad de pronto de hacerlo en la calculadora, pero hagámoslo. Borramos punto 9 dividido punto 3 igual 3. Listo, me quedó bien. Seguimos. Ya tenemos la ventaja de la máquina. Entonces, podríamos decir que ya teniendo esa ventaja mecánica, pues puedo sustituir en la ecuación, pero ya no estoy trabajando los radios, sino estoy trabajando las fuerzas. Y como ya tengo una fuerza de entrada que es igual a la masa por la gravedad sobre 3, pues entonces yo puedo decir que es 60 kilogramos de masa, que eso se tenía arriba en el ejercicio, acá 60 kilogramos, y lo multiplico por 9.8 y lo divido sobre 3. Listo. Entonces, borrar 9.8 por 60 y lo dividimos igual, dividido 3. Igual 196 newton. Cerrados, ¿no? 196 newton. Listo, ya tenemos la fuerza de entrada. Y ese sería como el ejercicio que se muestra, digamos que hay. Aquí entonces empieza a mostrarnos diferentes máquinas que utilizan esas consideraciones de la palanca. Entonces tenemos una especie como de alicate, ¿cierto? El fulcro está en este punto. Aquí tengo unas fuerzas, ¿cierto? Entonces, la fuerza de salida está alrededor de este punto, mientras que la fuerza de entrada está en el extremo. La fuerza, entre más lejanas estén esas dos fuerzas, quiere decir que hay mayor distancia. Y entre mayor distancia, entonces, la distancia de entrada con respecto a la fuerza de entrada, pues se verán representadas en la fuerza de salida. Este es un rompenueces, entonces la idea es que se pueda romper esa nuez. En el caso de la carretilla, entonces el fulcro está en la rueda, en el eje de la rueda. Tengo la rueda para la movilidad como tal y tengo la palanca
La persona va a colocar sus manos aquí donde está la fuerza de entrada en sentido hacia arriba y la fuerza también va a ir hacia arriba, la de salida, pero pues la multiplicación, digamos que de esa fuerza se va a ver representada por la distancia entre estos dos puntos de apoyo, la fuerza de entrada y la fuerza de salida. También entonces podemos observar el mismo caso, por ejemplo, en un levantaclavos. Entonces se tiene un levantaclavos, una palanca, y aquí se tiene pues la fuerza de entrada. Acá se tendrá entonces el fulcro, el punto de apoyo. Y aquí entonces tenemos el clavo y encontraré la fuerza de salida. En este caso pues van contrarias, ¿no? Entonces es para que pues vayamos analizando cómo es ese concepto de representación de fuerzas, ¿no? En este caso, por ejemplo, una persona está alzando un balde, eh, él necesita tener una fuerza de salida para alzarlo y el fulcro sería el codo. Digamos que los huesos más los músculos serían la parte pues de ese tensor que va a ser la fuerza y mi fuerza de entrada pues la hago en el brazo, pero la fuerza de salida se va a sentir es en la mano al poder alzar ese peso que tengo ahí. Ahí entonces tenemos que ese principio de las máquinas simples para que ustedes pues lo vayan aprendiendo de las diferentes máquinas que ustedes pueden trabajar. Algunas aplicaciones del principio de la palanca, entonces aquí pues eh, ya me están hablando de la rueda y el eje o cable. Me mandan de una vez a la figura que está más adelante, pero pues para darle continuidad digamos a esa lectura, me presenta la ventaja mecánica ideal como que, como la fuerza de salida sobre la fuerza de entrada o un radio dependiendo del otro radio. Entonces aquí, básicamente, si nosotros miramos esa figura 12.5 pues entonces tengo un radio hasta cierto punto y tengo otro radio. Este sería como una especie de timón, ¿no? Aquí entonces tengo el peso y también podría verse como una polea, ¿no? Como una polea. Y aquí tengo la fuerza de entrada. Mire que la fuerza de entrada es tangencial eh, a la rueda exterior o al perímetro de la circunferencia de esta figura, mientras que la fuerza de salida pues va ejecutando y va más pegada hacia el eje. ¿Qué es lo que pasa cuando se quita la tuerca de pronto de, de un punto, la tuerca de un tornillo? O al contrario, cuando se está apretando el tornillo. Eh, Seguido entonces vemos la figura 12.6 donde se ve una polea simple. La polea está apoyada aquí en dos tornillos, ¿cierto? Y aquí entonces está sujeta a un eje. En este eje, pues este circular de la polea, pues está móvil. Y aquí tengo una fuerza de entrada que me multiplica este radio y tengo una fuerza de salida y me ayuda a alzar este peso. ¿Listo? Entonces, la ventaja mecánica, ¿cierto? En condición de equilibrio, pues me da que las dos fuerzas son equivalentes y eso me da igual a O. ¿Listo? Aquí vemos un ejemplo de la polea. Se tiene las distancias. Tengo la fuerza de entrada, la fuerza de salida, mientras que la fuerza de entrada tiene dos veces la distancia. En este caso es de pies, ¿sí? No importando las unidades, porque en ambos casos pues, las unidades están haciendo lo mismo. Podríamos observar en qué se diferencian las fuerzas. En este caso se puede observar entonces que tendría yo una división de las fuerzas de entrada y aquí tengo el peso, que sería la fuerza de salida, que es lo que se quiere cargar a través de esa polea. ¿Listo? Aquí está la descripción de la figura 12.7, la polea simple, la fuerza de entrada que mueve a lo largo de la distancia igual al doble de la distancia que recorre la salida. El diagrama de cuerpo libre sería que la representación de cómo se ven las fuerzas como tal. Ese diagrama de cuerpo libre, nótese que ya lo hemos visto desde
la parte de cinética, dinámica, y ahora se está observando en la parte de máquinas simples. Lo que podemos decir es que dos veces la fuerza de entrada es igual a la fuerza de salida. Normalmente, cuando uno ve el tema de momento, puede observar lo mismo cuando se coloca, digamos que, una cruceta, donde yo tengo una multiplicación de la fuerza de entrada para poder desajustar un tornillo en una de las ruedas. Entonces ahí es similar. ¿Qué me dice la ventaja mecánica ideal? Que es correspondiente a 2, porque yo tengo que eh, dos veces la fuerza de entrada, ¿cierto? Para poder dar la fuerza de salida, o sea, el doble. Listo. Entonces ahí está, digamos que el mismo diagrama de cuerpo libre que veíamos arriba en la figura 1217b. Se puede observar aquí en las dos ecuaciones que nos está mostrando, como, como digamos que no necesariamente yo tengo máquinas que me dan el 100%. Mire que esta es una máquina bien diferente a las anteriores porque anteriormente estábamos diciendo que el indicador de la ventaja mecánica iba de 0 a 1, que sería porcentual, mientras que en este caso lo estamos diciendo al doble, al doble. ¿Listo? Viene el otro ejemplo. Calcule la ventaja mecánica ideal del polipasto que aparece en la figura 12.8a. Entonces aquí está el polipasto. Este dispositivo tiene una ventaja mecánica ideal de 4. 1, 2, 3 y 4, porque tengo 4 poleas, ya que 4 cables o cordeles soportan el, el bloque móvil. Entonces, aquí, pues se me presenta quién es la fuerza de entrada, y la fuerza de entrada viene a esta polea, que podríamos decir que es la polea 1, después viene esta polea 2, perdón. Después viene esta polea 3, después viene la polea 4. ¿Listo? Y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues la sumatoria de todas estas fuerzas de entrada es 4 por I y sería correspondiente a una fuerza de salida. Digamos que ese polipasto lo que va a hacer es que yo tengo que hacer ¿qué? 25% de fuerza o la cuarta parte de fuerza para poder sacar fuerza eh, de salida. Entonces, aquí ya vemos que en el caso de la definición de las definiciones anteriores, pues habían máquinas que no son tan eficientes, ¿cierto? Porque uno podría decir, bueno, tengo que considerar la fricción en uno de los casos, ¿cierto? En el otro caso, como que estoy trabajando 1 a 1, entonces el mismo esfuerzo que hago. Pero en este caso es maravilloso poder ver que hago un 25% de fuerza y estoy sacando el 100%, ¿sí? Teniendo en cuenta pues esa indicación de un juego de elementos. Y es por lo mismo, porque no estamos trabajando individuales, sino estamos trabajando en juego. El siguiente tema, la transmisión del momento de torsión. Entonces, cuando hablamos del momento de torsión, se va a generar un rotacional. Eh, Pronto ahorita venga una posibilidad de ver, pero cuando yo tengo una polea, tengo un eje central, pues voy a tener una rotación hacia un sentido o hacia el otro. Cuando tengo ese giro, o cuando un cuerpo trata de girarse, es que se presenta el fenómeno de torsión. Entonces aquí me dice que la ventaja de mecánica está dada por el momento de torsión de salida sobre el momento de torsión de entrada y está representado por la letra tau. Partiendo de la definición del momento de torsión, entonces, ¿qué es el momento de torsión? Es la fuerza por la distancia, pero esa distancia no es cualquier distancia, es el radio, porque pues va a haber un giro. Entonces, la fuerza de salida la fuerza por la distancia en el caso de salida sobre la fuerza por la distancia en el caso de entrada. Y de aquí, entonces, ahí pueden, digamos que, nivelar esta ecuación que sale del momento de torsión con el que salía de el desplazamiento, y aquí entonces están trabajando, digamos que la consideración
de una nueva fórmula a través de qué? De los diámetros. Entonces, no solamente corresponderá al radio, sino también corresponderá al diámetro. ¿Mm? Y esto es lo que conocen transmisión por banda. Bien, entonces aquí recuérdese también que el momento lo puedo colocar como en términos del momento, pero también de un desplazamiento angular. Al hacer esto, pues entonces yo puedo tener el momento por un desplazamiento angular inicial o lo mismo, pero en condiciones de salida o final. La potencia de entrada entonces puede definirse también como ese momento angular multiplicado por la velocidad angular y entonces tengo la consideración de entrada y la consideración de salida. Ya son varias las ecuaciones que se han podido aprender hasta aquí, ¿no? Aquí me dice entonces que esas velocidades angulares pues dependerán de qué, del periodo, de la frecuencia. Todavía no las han reemplazado, pero ya lo podríamos saber. Cuando nosotros estamos mirando ya poleas o discos, pues lo que se tiene es una transmisión, es que tengo un disco de un tamaño y un disco del otro tamaño, o sea que la diferencia de radios pues es notoria. Siempre voy a hacer el ejercicio, bueno, casi siempre estoy haciendo, tomo de entrada el radio más pequeño o el diámetro más pequeño y la salida pues la voy a tomar eh, en el otro disco. Ambas van a ir unidas por una cadena, por una cuerda y lo que vamos a ver es que la fuerza que le imprimo a una pues se va a ver multiplicada en la otra debido a esa diferencia de radios. ¿Qué tan grande es un radio con respecto al otro? Aquí viene un ejemplo. Consideren la transmisión por banda de la figura 12.9, que creo que era la figura que estábamos viendo aquí atrás, ¿cierto? Esa sería transmisión. La banda es esta parte de acá o correa. Entonces, ya tenemos esa transmisión y en la que el diámetro de pequeña polea motriz es de 6 pulgadas y el de la polea de carga es 18 pulgadas. Entonces ya vemos que el diámetro ya es 3 veces uno, el de carga es 3 veces el de la polea motriz. El motor de 6 caballos de fuerza o HP acciona la polea a 600 revoluciones por minuto. Calcule las revoluciones por minuto y el momento de torsión suministrados a la polea de carga si el sistema tiene una eficiencia del 75%. Bien, entonces aquí viene el plan. Primero calculamos la ventaja mecánica ideal, 100% de eficiencia a partir de la razón de los diámetros de las poleas. Al multiplicar este valor por el valor de la eficiencia se obtiene la ventaja mecánica real, que es la razón del momento de torsión de salida al de entrada. Con ello será posible despejar el momento de torsión de salida y por último la velocidad de rotación de salida puede obtenerse con base en la razón de diámetros de las poleas. Listo, y ya entra la solución, ventaja mecánica ideal. Bueno, empieza a traerse las ecuaciones, en este caso la ventaja mecánica la está mirando con respecto a los diámetros. Ya vimos que una con respecto a la otra es 3, 18 dividido 6, 3. Se cancelan las unidades de pulgadas y la eficiencia me estaría dando ¿qué? El 75%, quiere decir que se multiplicó 0.75 por 3, borrar acá. Aquí dice 2.25, sí, efectivamente ahí tengo la ventaja mecánica, pero no la ideal, sino que dependiendo de la eficiencia, pues la multiplico por la ideal y eso me dará el momento de la ventaja mecánica real. Y ahora, pues ya teniendo la ventaja mecánica real, pues voy a tratar de trabajar, pues digamos que los conceptos de torsión. Para poder encontrar la torsión, pues entonces multiplica 6 caballos de fuerza por 550 pies, libras, fuerza por eh, caballo de fuerza. ¿Listo? Y después las revoluciones y por la cantidad de tiempo
y hace la conversión de unidades de 2 pi radianes. Entonces, al hacer esa multiplicación, pues me queda 6 por 550. Entonces, hagámoslo aquí en un momentico, barrer 550, que sería la relación que tenemos de pies libras por segundo sobre caballo de fuerza. Lo multiplico por 6, listo, me da 3300 y lo divido sobre, y abro paréntesis, 20 pi. Cierro paréntesis o borrar. No, no tomó el valor 3300 sobre, abro paréntesis, 20 por pi. Cierro paréntesis, igual. Hay algo que no quedó bien. Ah, fue que metí borrar total. 62.83. 52.5, aquí está. Ah, ok, me faltaba era un igual. Listo, me dio 52.5 pies por libra y eso sería el torque inicial. Como ya tenemos el torque inicial y tengo la ventaja mecánica real de 2.25, pues multiplicamos eso por 2.25 y eso me daría la ventaja, el torque de salida, 118.17. Entonces, 52.5 versus 118, ya podríamos sacar la relación, que casi es el doble, ¿no? Listo. Es el doble, el 2.25 que depende pues de esa eficiencia mecánica. Bien, entonces aquí lo que se está haciendo es que la velocidad angular se está mirando en términos de el radio, pero también se podría mirar en términos de la distancia y podríamos sacar la velocidad angular de salida correspondiente a la velocidad angular inicial y la diferencia de diámetros, el de entrada sobre el de salida. Borrar 600 RPM por 6 dividido 18. 200, sí, 200 revoluciones. Ok, y ahí termina el ejercicio. ¿Listo? Ahí termina el ejercicio. Aquí entonces empieza a hablar ya de engranes motrices cilíndricos. Viene la ventaja mecánica ideal, el razón del número de dientes del engrane, la salida de dientes. Entonces, ¿qué va a pasar con lo que son los engranes? Los engranes van a depender del diámetro, pero lógicamente pues van a depender también del número de dientes que vamos a tener como tal. Entonces, yo tengo un número de dientes para la entrada y tendré uno para la salida y de ahí sacaré la ventaja mecánica. Un engrane es simplemente una rueda dentada que puede transmitir momentos de torsión acoplándose con otra rueda dentada, como se ve en la figura 1210, o sea, la que estábamos ahorita analizando. Entonces, aquí tengo la ventaja mecánica ideal correspondiente a la relación de diámetros salida-entrada, que sería lo mismo frecuencia, velocidad angular, entrada-salida. Y aquí, haciendo ese despeje pues, de términos, entonces encuentran que esa ventaja ideal pues, es lo mismo que tener el número de dientes que tiene el engrane de salida sobre el número de dientes que tiene el engrane de entrada. Listo. Además de engranes cilíndricos ilustrados en la figura anterior, hay otros tipos de engranes. 4 tipos comunes son los sin fin, helicoidal,
cónicos y planetarios. En la figura 12-11 se muestran ejemplos de cada uno de ellos para los cuales se aplican las mismas relaciones generales. Entonces ya viene una figura que nos muestra esta última parte de engranes. Miremosla y ahí sí pasamos al plano inclinado. Ok, excelente. Excelente figura. Aquí entonces vemos en la parte A, vemos el engrane helicoidal. Los dos van hacia el centro. Ahí no se especifica quién es el engrane de entrada y quién es el de salida, pero los dos van hacia el centro. Aquí tengo entonces planetarios, están dentro de otro como tal. Y también van contrarios, o sea, van entre los dos, ok, están iguales en las mismas consideraciones, acá también. Este es tipo cónico. Nótese que este tiene un angular acá, valdría la pena mirarlo. ¿Cuál es el cambio de la geometría que se está haciendo? Bien diferente a este inicial que se tiene acá. Y aquí tengo un sinfín, entonces el sinfín es este tornillo que se ve acá. Y aquí tengo el engrane y podemos ver que tengo varias máquinas ahí porque tendría la polea, tengo la fuerza de entrada hacia abajo, quiere decir que este rota en sentido horario. Si rota en sentido horario, este también rotará en sentido horario y al rotar este en sentido horario, este rota a 90 grados ortogonal en sentido horario también, pero al hacerlo en sentido horario, entonces va a tratar de alzar este peso a través de este eje que tiene el engrane y donde se va a ubicar pues esta polea o cuerda, eh, esta cuerda que es la misma cuerda que viene desde la polea inicial para poder alzar un peso. Y ese sería el análisis de esa de ahí. Listo. Bueno, aquí entonces se tiene el concepto del plano inclinado. Recuerde que la parte de la lectura profunda, pues la da cada uno de los aprendices, estudiantes o las personas que estén interesadas en el tema, ¿no? Vemos un plano inclinado. El plano inclinado pues me forma normalmente un triángulo rectángulo. Aquí tengo una altura que sería el cateto opuesto correspondiente a este ángulo. Y este ángulo sería el ángulo de inclinación de todo el plano inclinado. ¿Mm? Nótese que tengo un objeto. El objeto hace fuerza directamente hacia abajo. Sin embargo, hay una impresión de fuerza inicial, en este caso subiendo sentido positivo y lógicamente el rozamiento irá en contrario. Y aquí lo que voy a tener es un posible desplazamiento desde la parte inicial del plano inclinado hasta la parte final, donde pues lo que vemos es la hipotenusa de esa situación. ¿Listo? ¿Cómo se me presentarían entonces el diagrama de fuerzas? Pues la fuerza de salida es correspondiente a ser contraria al peso, o sea que la fuerza que yo haga en ese plano inclinado corresponderá a mover el peso. La primera consideración es que entre más ángulo haya, pues más difícil será hacer esa fuerza de inicial, ¿cierto? La fuerza de entrada. Bien, entonces aquí me dice que consideremos esa figura y considere el peso que se presenta. Al hacer un análisis de trabajo, pues tengo que el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida. El trabajo de entrada sería la fuerza por el desplazamiento, que es igual a el peso por la altura. Y la ventaja mecánica sería la relación de peso sobre la fuerza eh, inicial, que es lo mismo que el desplazamiento sobre la altura. Entonces, mire que aquí las condiciones de la primera fórmula están dadas en condiciones de fuerza, Newton, mientras que en el otro lado estoy trabajando distancias, metros.
pero al igual son indicadores porcentuales que se supone que son adimensionales porque las unidades se cancelan. Bien, aquí entonces tengo la ventaja mecánica expresada en términos del desplazamiento y de la altura y ya entramos a un problema. Hay que subir una caja de botellas de cerveza de 88 kilogramos a una plataforma de carga que está a 2 metros sobre el piso. La longitud de la rampa es 9 metros y el cociente de fricción cinética es 0,3. ¿Cuáles son las ventajas mecánicas ideal y real? El plano. El plan. Se traza un bosquejo y un diagrama de cuerpo libre similares a los mostrados en la figura que está más adelante. Démosla de una vez. Aquí está. Entonces está la caja, está la fuerza aplicada, sería P, está el peso, mg, está el ángulo de inclinación, 30 grados, está la altura del punto final, 2 metros, está el desplazamiento desde el punto inicial hasta el punto final, 4 metros, estaría la fuerza de rotación contraria a la fuerza que se está ejecutando o fuerza de acción y tendría la normal. La normal en este caso es una fuerza que está con un ángulo, digamos que de 30 grados con respecto a la vertical. Esos 30 grados, es decir, estos 30 que están acá, es estos mismos 30 de acá. Por eso en la figura que se ve en B, pues trasladan esta figura del peso, ¿m? Que está a 30 grados con respecto a la componente contraria a la fuerza normal. La componente contraria a la fuerza normal sería el peso en Y. Eh, Intencionalmente, ¿qué se ha hecho? Se ha cambiado los ejes coordenados. Mire que el eje X está encima de la hipotenusa que forma los 30 grados. Entonces eso es intencional. ¿Por qué? Pues porque la fuerza de acción va en ese sentido. Listo. Ya analizada esa situación, pues entonces la ventaja mecánica ideal que se calcula sustituyendo los valores directamente en la ecuación. No obstante, la ventaja mecánica real es menor debido a que la fuerza de entrada debe superar la fuerza de fricción y no solo la componente de peso hacia abajo debido a la rampa. Si suponemos movimiento constante hacia arriba para el plano inclinado, aplicaremos la primera condición de equilibrio para determinar fuerza de entrada y puede entonces usarse para determinar la ventaja mecánica real. Entonces se hace el cálculo de la ideal, distancia o desplazamiento sobre altura, dados o efectivamente. Aquí, entonces, aquí lo que podríamos decir es que tengo el cateto puesto sobre la hipotenusa, donde el cateto puesto serían 2 metros y la hipotenusa 4. Entonces, el seno del ángulo será a cateto opuesto sobre la hipotenusa y eso es 0,5. Por lo tanto, el ángulo es 30 grados. ¿Listo? Bien, con este ángulo determinamos las componentes del peso perpendiculares de la rampa. Entonces, la fuerza en Y, la fuerza en X, el peso multiplicado por el coseno del ángulo y el peso multiplicado por el seno del ángulo. El peso son 88 kilogramos multiplicado, perdón, la masa multiplicado por la gravedad, 9,8 por el coseno de 30. Entonces hagamos ese ejercicio rápidamente aquí en la calculadora. 0,86. Ah, tengo que darle igual. 746,86. Aquí redondean a 747. Y aquí voy a empezar a hacer al contrario para no tener esa situación que ahorita tuve que utilizar un paréntesis. Seno de 30, o sea, la mitad por la gravedad por la masa.
431,2 newton también, con redondeo hacia abajo. Vamos bien. Para obtener la ventaja mecánica real debemos hallar la mínima fuerza hacia arriba de la rampa, lo que implica considerar las fuerzas sobre la caja en equilibrio. Entonces, hallo las fuerzas en X y las fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Qué fuerzas están actuando en X? Recuérdese que ese X es ¿qué? Intencional, colocado sobre la hipotenusa de ese triángulo que se está formando en el plano inclinado. Entonces, la fuerza P positiva, WX negativo, fuerza de fricción K, que es cinético, ¿cierto? Por movimiento negativo, es igual a cero. Y por otra parte tengo la fuerza normal menos el peso. Entonces, de acá ya conocemos quién es WX, me faltaría la fuerza de rotación, de fricción. Y en el otro caso, pues ya conozco que la fuerza normal será igual a 747 newton. Entonces ya tenemos dos variables conocidas, tenemos dos variables desconocidas. Listo. ¿Qué sabemos nosotros del coeficiente de rozamiento? Pues es un coeficiente multiplicado por la fuerza normal. Entonces, en este caso, pues el ejercicio planteó que el coeficiente cinético de fricción fuera 0,3 multiplicado por esa fuerza de 747. Efectivamente 224,1 y a ese 224,1 le sumo 431. 655,1 newton. ¿Listo? Entonces, por último, lo que uno puede hacer es que representar los valores de esas fuerzas. Decir quién es cada una de esos vectores que se ven en un punto central encontrados. Por último, la ventaja mecánica es que 655 le voy a dar inverso y lo multiplico por 9,8 por la masa. Le digo igual. 1,3164, listo, ahí 1,32, ahí está entonces la ventaja mecánica ideal. Se deja como ejercicio al lector demostrar que la eficiencia de esta rampa es solo del 57%, pues entonces el ejercicio sería que la ventaja mecánica real sobre la ventaja mecánica inicial, ¿cierto? O sea, 2 y 1,32. Entonces, ¿quién sobre quién? Esta es la real, ¿cierto? No, es al contrario. Perdón. 0,66, ¿no? Pero ¿por qué? Debería dar 57. Dijimos eficiencia. Sí, o al contrario.
51.5. Aquí da 57. Bueno, hay que verificar esa ecuación. Aplicaciones del plano inclinado. Entonces, aquí vemos que la cuña la trabajan como la longitud de cuña y el grosor como T. Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, un hacha la trabajan como esa situación de lo que es la cuña. Y aquí podemos ver, la cuña es en realidad un plano inclinado doble. Oh, claro que sí. Donde el punto centro, pues me da para un plano inclinado hacia un lado y hacia el otro. ¿Listo? En el caso del tornillo, pues yo tendría desplazamientos y aquí me dice que el desplazamiento sería 2pi por r sobre el perímetro o el paso. Entonces aquí tengo precisamente un gato de tornillo y tengo las fuerzas, que sería que como si estuviera aplicando sobre una cruceta y aquí pues el gato va subiendo. Lo que va a depender entonces el paso, es el que me va a dar como la velocidad de desplazamiento para la aplicación de esa fuerza F sub 0. Ok. Este libro tiene una cosita bonita que es el resumen o repaso. Por lo general, en mis clases yo trato de empezar es por acá, para que la persona tenga un entendimiento de cuál sería como esa parte inicial. Aquí se habla de la ventaja mecánica real, la ideal, el trabajo de salida y el trabajo de entrada. Bueno, ahí está entonces la eficiencia que sí se podía calcular con respecto a la diferencia de condiciones de ventaja mecánica, ¿no? A mirar a ver por qué no nos dio ahorita el ejercicio que estábamos mirando. Ventaja mecánica depende de cada una de las máquinas. Aquí hablan de la palanca, de la rueda, del eje, de la transmisión por correa, del plano inclinado, de la cuña, de los engranes, del gato de tornillo. Me parece que es un capítulo muy bonito de física porque ve todo lo que es la parte de mecánica y máquinas simples. Conceptos claves. Cuña, eh, en orden alfabético los presenta acá, inclusive hasta la página. Cuña, eficiencia, engrane, fulcro, máquina simple, palanca, paso, plano inclinado, polea, rueda y eje, tornillo, transmisión por polea, ventaja mecánica ideal, ventaja mecánica real. En todos los capítulos este libro va a tener unas preguntas de repaso. Entonces, esas preguntas pues van en crecimiento a medida que va pasando el tiempo, pues se ponen un poquito más, digamos que analíticas. Y después ya empiezan los problemas. Aquí los problemas dependen de las secciones, o sea que son facilitos de hacer porque le van diciendo a uno las secciones. Algunos vendrán con su respuesta, en este caso los impares, y algunos vendrán con unas figuras adicionales para que uno observe. Mire que después de que vimos como unos problemas que son como sencillos, viene algo que se llama los problemas adicionales. Ahí en los problemas adicionales, perdón, estos problemas adicionales podríamos decir son de más nivel. Son de una persona que ya ha hecho ejercicios básicos de más nivel. Y después vienen unas preguntas de reflexión crítica, que es ya como para la parte de diseño, de entendimiento. Bueno, aquí vemos unos planos, unos fulcros colocados a diferente distancia, vemos poleas y ya se entra a otro capítulo. ¿Listo? Bien. Bueno, pues entonces se da entonces este tema por visto. Espero que haya sido de su agrado, de su ayuda. Y hay que observar entonces que en la realidad vamos a encontrar máquinas que tienen todos estos conceptos de máquinas simples y que como mínimo pues nosotros ya debemos de tener. Más que memorizarnos las ecuaciones, porque uno las puede encontrar en cualquier texto, es saberlas aplicar
saber desenvolverse, verificar siempre los cálculos, revisar y enfrentársele a hacer problemas solitos. Ahí la idea es que se hagan muchos problemas solitos. Bueno, muchas gracias.